Nos habíamos quedado viendo este mapa de la distribución de la tundra en el mundo. Habíamos dicho que la tundra es esa vegetación que aparece en el entorno periglacial, periglacial environment. Es una vegetación que no es arbórea, o sea, no salen árboles, pero son formaciones muy, muy pequeñas, muy cortitas, sobre todo porque, claro, hace tanto frío que si crecieran mucho más, enseguida se helarían. Entonces, las típicas formas son el musgo, mouses y lichens, que crecen muchas veces adosadas o, digamos, pegadas a los árboles o en zonas así húmedas y frías. Esto no solo son de la zona periglacial, esto seguro que lo habéis visto alguna vez, un árbol con líquenes o una piedra donde salen líquenes, ¿eh? Pero son típicos de zona donde no da mucho el sol, donde hace más bien frío y tal. Entonces, estos dos tipos de vegetación son muy típicos de la tundra, ¿vale? Entonces, la tundra, ya digo, se desarrolla sobre todo en la zona periglacial del Polo Norte y luego, si veis que aparecen por aquí, en Europa, también en Asia, incluso en Latinoamérica y tal, un poco de tundra, en verdad no es porque sea la zona periglacial, no es porque sea el periglacial environment y estemos en la frigid zone del planeta, ¿no? Para nada. Simplemente es porque son zonas montañosas y como en lo alto de las montañas hace frío, pues puede aparecer ese tipo de vegetación de tundra, en forma de musgos y líquenes. Por ejemplo, este puntito azul de ahí pues son los Pirineos, estos puntos azules de aquí son los Alpes. eh, esto es, todo esto de aquí, pues por aquí están los montes, los Cárpatos. mm, em, por aquí está por aquí está el Himalaya, claro. En fin, por aquí, por los Andes también puede aparecer un poco. Aquí en el sur del todo, las Islas Malvinas y en Tierra de Fuego, toda esta zona de aquí de América del Sur, del Cono Sur, por la zona del Cape Horn, espero que os acordéis de eso, el Cabo de Hornos, por ahí también puede aparecer cierta vegetación de tundra. En la Antártida no, porque ya en la Antártida hace mucho más frío que en el Polo Norte. ¿Y por qué? Pues si habéis entendido lo del clima continental, lo entenderéis también. La Antártida, vale, sí, tiene costa, pero está ya muy al sur, entonces hace mucho frío. Y es un lugar muy grande con muchísimos kilómetros de interior. Entonces se desarrolla mucha continentalidad en ese sentido. O sea que es que en el interior hace muchísimo frío todo el tiempo, ¿vale? Sin embargo, en la zona norte, Groenlandia y tal, pues sí es muy grande, pero no tiene tanta distancia al mar, no tiene tanta zona con esa continentalidad, aunque tiene alguna. Y sobre todo pasa otra cosa, que es que el Polo Norte, es decir, lo que habría aquí, el casquete polar, es hielo flotante, pero no es tierra. O sea, no hay tierra debajo, es un bloque gigantesco de hielo y el agua pasa por debajo. Eso hace que no sea tan frío. Pero aquí, que es tierra, tierra adentro hace un frío terrible. ¿Vale? Bueno, pues eso en cuanto a los bioclimas de la zona fría. Y por último vamos a terminar con los de montaña, que son muy parecidos, y por eso los pongo juntos, a los de la zona fría. Entonces, vamos a centrarnos en los de las montañas altas, porque las montañas bajas pues no nos interesan tanto porque se parecen al clima que hay en los alrededores. Las montañas altas ocurre que la temperatura va bajando, ya sabéis cómo, del tema anterior, 0,6 grados cada 100 metros de ascensión, es decir, cada 100 metros que subes la temperatura baja 0,6 grados, ¿vale? Y entonces en montañas altas de más de 3.000 metros, arriba del todo, se da un clima típico muy parecido al de las zonas periglaciares o incluso perdón, periglaciales o glaciales. Eh, cerca de la cima ya se da esta zona de mosses and lichens, es decir, musgo y líquenes, que es como la misma vegetación que la tundra, ¿vale? De ahí que hemos visto en este mapa eh, que en zona como los Alpes, que son montañas muy altas, pues se da vegetación de tundra y no es zona periglacial, no es periglacial environment, pero se da, igual que en el Himalaya, tampoco es periglacial environment, pero se da esa
vegetación porque son montañas muy altas. Bueno, entonces, lo que interesa aquí entender es cómo va cambiando la vegetación según vamos subiendo en altitud. ¿Vale? Esto es una montaña típica que podría ser de la cordillera Cantábrica. ¿Por qué sé que es de la cordillera Cantábrica? Porque aquí dice Deciduous Forest. Deciduous Forest. ¿Y qué es Deciduous? Pues quiere decir hoja caduca. Y la hoja caduca en España se da en la zona cantábrica, porque es donde hay árboles de ese tipo haya, tipo roble, eh, que pierden la hoja en invierno, ¿vale? Entonces, esta montaña, pues en el interior de España no se daría, no habría esos árboles de hoja caduca en la base, ¿vale? Entonces, en la base tenemos árboles de hoja caduca, ¿vale? Que son los mismos que habría por los alrededores de la montaña, tipo hayas, tipo robles. Luego aquí se empieza a mezclar, Mixed forest, bosques mezclados. Vamos subiendo en altitud, y entonces ya no hay tantas hayas, porque las hayas sí crecen bien con el frío, pero con demasiado frío ya no. Y ya vamos subiendo a 1500 metros, 1700. Y entonces aparecen los abetos, también aparecen algunos pinos y tal, pero sobre todo abetos, que es el árbol típico de montaña que aguanta muy bien el frío, ¿vale? Entonces, si pasamos al siguiente nivel, que es el subalpine zone, pues aparece el bosque de coníferas. Las coníferas, si quizás lo hayáis visto en biología, son estos árboles que dan un fruto en forma de cono, ¿no? Como las piñas de los pinos. Entonces, sobre todo, sí, pinos y abetos son las coníferas más abundantes, más habituales. Ya aquí ya no nos aparecen ni hayas, no nos aparecen hayas ni robles porque ya hace demasiado frío, 2200, 2400 metros. Si seguimos subiendo, lo que nos vamos a encontrar son meadows, que quiere decir praderas. Normalmente lo que hacen aquí la gente que tiene ganados, vacas y cosas así, como pasa por ejemplo en la zona de Lagos de Covadonga, en Asturias, pues es que aquí han creado prados para que paste el ganado. Entonces aquí es una zona que todavía no hace demasiado frío, pero tampoco hay demasiados árboles ya. Entonces si se encuentran zonas llanas, están muy bien para que paste el ganado. Em, y luego, si la montaña fuera más alta, ya más de 3000 metros, pues entonces ya no encontraríamos nada más que vegetación de líquenes y musgo, la típica vegetación de tundra, y ya más arriba ya absolutamente nada. O sea, ya solamente estaría la roca desnuda y nieve, en caso de que haya nieve. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los varios niveles de, de vegetación de montaña que nos vamos a encontrar, ¿eh? En la base es más o menos la misma vegetación que los alrededores, luego se empieza a mezclar el bosque, bosque por ejemplo de hayas con bosque de abetos mezclado, luego ya aparecen solo los abetos, bosque de coníferas, abetos y a lo mejor pinos también quizás, y luego ya las praderas. Y por último, aparece la vegetación de tundra justo antes ya de que no haya vegetación, justo antes ya de que nos encontremos la roca desnuda o la nieve. Bueno, esta montaña que viene en el ejemplo es de más de 3000 metros, o sea que no, estrictamente no podría ser de la cordillera Cantábrica porque no hay ninguna que llegue, que sea tan alta. Pero por el tipo de vegetación que aparece aquí, bosque de hoja caduca, pues sí podría ser en ese caso. Pero bueno, hay muchísimos otros sitios en el mundo donde aparece esta misma vegetación, ¿vale? Yo he dicho la cordillera Cantábrica porque nos suene familiar. Otra cosa interesante es la orientación de la montaña. Si está orientada hacia el sur, sobre todo en zonas templadas del planeta, como por ejemplo aquí, ¿no? Como por ejemplo en España, si el sol, si la zona orientada al sur recibe más sol, también va a tener más vegetación y la vegetación va a llegar más al norte. Si la zona orientada hacia el norte, perdón, vamos a encontrar vegetación más alta, en mayor altitud, porque hay más sol y el sol ayuda a que haya más vegetación, más árboles. Pero en la zona norte de la montaña no da tanto el sol, casi no da el sol. Entonces la vegetación lo va a tener más difícil para crecer y entonces va a crecer hasta un punto inferior a donde aparecen, hasta un punto inferior si lo comparamos
con la otra ladera, con la ladera sur, con la ladera donde da el sol. Aquí no es tan fácil que crezcan los árboles, hay menos, como veis, hay menos árboles en este lado, y a partir de una altura ya no hay árboles. ¿Por qué? Porque ya hace demasiado frío, da muy poco el sol, hay muy poca insolación y eso provoca descenso de temperaturas. En el otro lado, a pesar de ser una montaña alta y que ya sabéis que la temperatura baja y todo esto, al dar el sol, pues todavía hay una temperatura aceptable como para que sigan creciendo árboles. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues que sepáis que la vegetación va cambiando según vamos subiendo por la montaña. Árboles de hoja caduca en la base, luego ya se nos mezcla el bosque, se nos mezclan esos árboles de hoja caduca con los bosques de coníferas, pinos y abetos, sobre todo las coníferas. Luego ya son las coníferas y luego ya las praderas, y luego ya vegetación de tundra y luego ya nada. Bueno, este es un mapa de la tundra, pero alpina, es decir, de la tundra que aparece en montañas. En el mapa anterior no aparecía tanta tundra por aquí y tal. Bueno, aquí aparece todo el Himalaya, todos estos montes, los montes Zagros, todos estos macizos que aparecen por la zona de Siberia. Bueno, sí, sí que puede aparecer, claro. Es que esto no es tan estricto como que a partir de este punto no hay y luego ya sí que hay, ¿no? En cualquier zona que hay cierta altitud puede aparecer tundra. Aquí aparecen los Alpes, aquí aparecen los Alpes escandinavos. Todo esto son las Rocky Mountains, espero que os acordéis, las montañas rocosas. Todo esto, la Sierra Madre Mexicana. Todo esto son los Andes, también espero que os acordéis del tema anterior, y de la unidad 3, y ahí es donde se desarrolla. Bueno, estos son, igual que en el tema anterior, unas tarjetas de estas para ver, comprobar lo que sabemos. Uno ve la pregunta, piensa en la respuesta y luego ya pues ve la contestación, ¿no? ¿A qué bioclima pertenece este paisaje? Pues uno ve el elefante, las hierbas grandes, las acacias de copa ancha muy dispersas, muy poco juntas, y entonces pues puede deducir que es, y esto hay que sabérselo, la sabana, ¿vale? Y así con los demás. Esto es todo del tema ya, ¿eh? No tenemos más. Habría que hacer cuando ya tengáis todas las preguntas hechas el test este, como siempre, y aquí hay un trabajo voluntario que mandé el año pasado que está muy bien porque es de ver un vídeo y responder unas preguntas. Y es un vídeo sobre el impacto del ser humano sobre el clima, es decir, sobre el deterioro medioambiental. Está bastante bien. Voy a hacer las preguntas, las actividades y luego ya veré si mando este o no. Es muy recomendable por lo menos verlo, ¿eh? Está en YouTube y aquí te lleva el enlace y todo y por lo menos verlo estaría muy bien. Luego ya voy a pensar si lo mando o no, ¿vale? Esto es todo. Ya digo, si habéis entendido el tema anterior, el del clima y el tiempo y los factores del clima, este debería ser fácil porque no es más que cómo están distribuidos los climas a lo largo y ancho del mundo, cómo se distribuyen en la zona tórrida, cómo se distribuyen en la zona templada y cómo se distribuyen en la zona fría y qué tipo de vegetación aparece. ¿De acuerdo? ¿Y qué tipo de vegetación aparece? Entonces, que me interesa que sepáis diferenciar los diferentes climogramas, ¿vale? Repasando muy rápido, uno ecuatorial, pues temperaturas altas todo el año y mucha precipitación todo el año. Entonces eso es ecuatorial seguro. Si las temperaturas son altas todo el año, pero las precipitaciones son muy irregulares, hay estación de lluvias y estación seca, eso tiene que ser tropical seco, ¿vale? Siempre que la temperatura sea alta todo el año vamos a estar cerca del Ecuador, eso seguro. Pero estas precipitaciones tan escasas en esta parte del año nos tienen que hacer sospechar de que no es ecuatorial, sino tropical seco, ¿vale? Mediterránea, pues lo mediterráneo lo típico es que sube la temperatura en verano y las precipitaciones bajan, ¿eh? Hace calor en verano y llueve muy poco en verano. Eso es lo más típico del clima mediterráneo, típico bosque con encinares y todo eso. Del oceánico, pues que llueve todo el año de forma regular, como por ejemplo aquí en España, en Galicia, o en el País Vasco, en Asturias. Y las temperaturas son más suaves, no cambia tanto, ¿eh? Son más regulares, no hace tanto frío en invierno ni tanto calor en verano. Luego en el continental mucho frío en invierno y lluvias en verano, eso es lo típico. Los desiertos, pues muy poca precipitación, ya veis, y si es un desierto, pero con mucho frío en invierno, pues es un desierto de la zona templada, ¿vale? Y luego las zonas frías, pues no hace falta ni el climograma, ¿vale?
¿vale? Porque hace muchísimo frío. Bueno, pues esto es